Amén. Le damos gracias entonces al Señor porque Él nos permite continuar estudiando y aprendiendo del Señor, aprendiendo de su palabra, de su evangelio. Y la palabra del Señor, de Dios, de hoy día lleva por título Muertos al pecado, vivos para Dios. Ese es el título de hoy día. Quizá en su Biblia dice Muertos al pecado. Y voy a darle lectura a los primeros 3 versículos. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Sin duda alguna, todos hemos conocido historias de personas que fueron libres de una situación difícil y que luego de salir de ahí jamás quisieron volver al lugar o momento que les tocó sufrir. Pensemos en aquellos que fueron esclavos en los tiempos antiguos de Estados Unidos o acá también en Chile. Quizás hemos visto muchas películas sobre esclavitud y cómo muchos de ellos fueron libres después de muchos años de esclavitud. Imagina si estuvieras esclavo durante 15 años. ¿Qué sentirías el día de tu libertad? También tenemos en nuestro país muchos inmigrantes que han huido de la situación de sus países y aunque muchos han tenido que dejar familias enteras, no se arrepienten de haber escapado de los gobiernos opresores o de la situación socioeconómica del país. Conozco a muchos de ellos que en algún momento les gustaría volver, pero si la situación sigue así en sus países, obviamente no querrán volver jamás. Podríamos pensar en aquellos que han caído presos sin haber cometido ningún delito. Personas sin antecedentes en el momento y lugar incorrecto que que traen tras las rejas por algo que no hicieron. Piensa cómo se sentirán estas personas al salir libres después de años de prisión. ¿Acaso se le pasará por la mente volver a prisión? Yo creo que no, ¿cierto? ¿Quién quisiera volver a la cárcel luego de haber estado en prisión por algo que no hicieron? Hoy día hablaremos de cómo el Señor nos ha hecho libres del pecado y de la muerte y nos ha puesto en una posición que no merecemos. Hoy somos sus hijos amados por gracia, aunque muchas veces miramos atrás a nuestra antigua vida. Hoy hablaremos un poco acerca de nuestra vida antigua y nuestra vida nueva en Dios. Dos extremos totalmente distintos. Pecado, vida. Esclavitud, libertad. Ley, gracia. ¿Será posible acaso volver a nuestra esclavitud de antes? ¿Vamos a querer volver al país y la casa donde vivíamos antes? ¿Será que volveremos a esa misma prisión en la cual nos encontrábamos? Todas estas dudas serán resueltas hoy y veremos cómo la gracia de Dios ha operado y sigue obrando en nuestras vidas. El primer punto es vivir en pecado para que la gracia abunde. Los primeros 2 versículos nos dicen, ¿qué pues diremos? El verso 1 comienza haciéndonos una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿O qué más podemos decir a lo que estábamos hablando anteriormente? Recordemos que en el capítulo anterior el apóstol Pablo nos estaba hablando acerca de que cuando el pecado aumentó en exceso, cuando el pecado fue mucho, la gracia de Dios sobreaumentó. Se excedió la gracia del Señor y superó el pecado. Y alguien podría malinterpretar eso. Y por eso la segunda parte del versículo 1 nos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La palabra perseverar viene del griego epímeno, que significa quedarse en, es decir, permanecer, insistir, persistir. Esta palabra se usa mucho cuando una persona se queda en un lugar. Por ejemplo, en Hechos 10:48 dice, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y ahí se usa esa palabra epímeno. Entonces la pregunta sería, en otras palabras, ¿nos quedaremos o habitaremos en el pecado
para que la gracia abunde? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que Dios nos muestre más y más su gracia? Y la respuesta a esta pregunta está en el verso 2. En ninguna manera. En el texto original, la frase en realidad sería que Dios no lo quiera o Dios nos libre, así haciendo una exclamación. Curiosamente, ninguna de las traducciones más conocidas tiene esa traducción. Algunas traducciones en inglés la tienen, como la Reina Valera en inglés. Y el texto sigue diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, los que ya no vivimos para el pecado, los que ya morimos a la vida de pecado que nos dominaba, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Si ya huimos de la casa del pecado, si ya salimos de ese país que nos tenía presos, ¿cómo vamos a querer volver y a quedarnos a vivir ahí de nuevo? Lo que muchas veces nos ocurre como creyentes es que olvidamos que ya no vivimos para el pecado y a menudo echamos un ojito o un ojo grande a las cosas de antes. Pero es imposible, hermanos, que un creyente viva de nuevo para el pecado debido a la obra de Cristo en nosotros. Es imposible. Y aquí vamos a ahondar de por qué es imposible que un creyente que ha sido salvado por Dios viva de nuevo para el pecado. Y el punto 2 dice, muertos al pecado junto con Cristo. Los primeros dos versos nos ayudaron a comprender que es anormal e imposible que un cristiano viva de nuevo en pecado, lo cual no significa que vamos a tener un caminar perfecto y que nunca pecaremos, o que no pasaremos por momentos oscuros y pecaminosos. Vamos a pasar por momentos oscuros, vamos a caer en pecado, quizás pecados feos, pero es imposible que un creyente se mantenga en esa situación por toda su vida. Charles Spurgeon, a quien lo llaman el príncipe de los predicadores, dijo, las ovejas pueden caer en el lodo, los cerdos se revuelcan en él. Es decir, que todas las ovejas de Dios vamos a caer en el lodo en algún momento. Caer en el lodo es pecar contra Dios. Pero solo aquellos que no conocen a Dios se van a revolcar ahí en el lodo. Y esto es una realidad debido a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y los versos del 3 al 7 nos ayudan a profundizar por qué es que hemos muerto al pecado. Y el verso 3 comienza con una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí el apóstol nos recuerda acerca de uno de los sacramentos más importantes del Evangelio, como lo es el bautismo. El bautismo es un acto público que da a conocer a la iglesia y al mundo que hemos muerto a nuestra antigua vida de pecado, que hemos abandonado de forma simbólica nuestra condición de pecado y que ahora somos parte del pueblo de Dios. El bautismo es un símbolo de lo que ha ocurrido en nuestro interior, que se refleja hacia afuera. Es un símbolo de que participamos de la muerte de Cristo. Es un símbolo. El error, por ejemplo, que cometen los católicos es que ellos piensan que el bautismo salva a las personas. Ellos piensan que si una persona no se bautiza, no es salva. Pero el bautismo es un símbolo solamente. Ahí parece que razón, sí. parece que llegó de visita. Ahí, ahí se conectaron. Bueno, bienvenidos hermanos los que están ahí oyendo. Estamos en Romanos 6 del 1 al 14 por si acaso. Entonces, el bautismo es un símbolo. El bautismo no es que usted vaya, cierto, a las aguas y algo pase en su vida, usted es transformado. No, sino que es solamente un símbolo de lo que ya pasó en su vida. Y usted le demuestra a otros y le dice, algo pasó en mí, el Señor me salvó. Y el verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces se vuelve a hacer énfasis en que morimos junto a Cristo de forma simbólica con el bautismo.
Y este texto nos dice que fuimos sepultados con Él, que sería la forma correcta de leer el texto, porque fuimos sepultados con Él. Eso ya ocurrió, fue algo que ocurrió en el pasado, fuimos sepultados con el Señor. Entonces, de forma misteriosa, cuando fuimos bautizados, somos sepultados junto a Cristo. Ahora bien, tenemos a muchos creyentes que aún no se han bautizado. ¿Acaso ellos no han muerto junto con Cristo? Claro que sí. El bautismo lo que hace es simbolizar solamente que morimos junto a Cristo, junto con Jesús. Pero la obra del Espíritu Santo ya fue efectuada en nuestros corazones desde el momento en que fuimos salvados por Dios. Es decir, el momento que usted recibió a Cristo, ese día usted ya fue bautizado. Usted fue ya sellado por el Señor. No es que le esté haciendo falta algo. No le está haciendo falta algo, porque muchas veces se nos decía antes, oiga, usted creyó en el Señor, pero le hace falta el bautismo del Espíritu Santo. Eso es una mala enseñanza. Y se separaba a los creyentes que tenían el bautismo del Espíritu Santo y a los que no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Esa es una mala enseñanza. Por eso es que el verso 3 nos dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cada creyente ha sido bautizado en Cristo Jesús. Porque no hay forma de caminar en el Señor sin haber muerto para el mundo, sin haber muerto para el pecado, no hay forma. Entonces el bautismo nos muestra lo que ya somos. No es que ese día Dios nos ponga en la lista de los bautizados, porque todos hemos sido bautizados, incluso aquellos creyentes que mueren sin participar físicamente del bautismo. Por ejemplo, el ladrón que estaba al lado de la cruz, él no se bautizó, pero él también fue bautizado, porque él murió, él vivió de nuevo, ¿da? Miren lo que dice acá 1 Corintios 12:13. Quédense ahí, no vayan, yo lo leo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando alguien le diga, oye, ¿tú tienes el bautismo con el Espíritu Santo? Claro. ¿Y cuándo lo recibiste? El día que creí en Cristo. Ese día yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Ese día yo fui llenado, fui sellado y tengo todas las bendiciones. No me falta nada. Estoy completo en Cristo. ¿Por qué? Porque este verso lo dice. Fuimos todos bautizados en un mismo Espíritu. ¿Y por qué fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué todos morimos en el cuerpo de Cristo? Y el verso 4 responde, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces hay un simbolismo del bautismo, que significa que nosotros hemos muerto, pero no quedamos ahí muertos, sino que resucitamos también. Morimos, ¿cierto?, para el mundo, morimos para el pecado, pero vivimos para Dios. Lucas 9:22 nos dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Cristo resucitó al tercer día para que nosotros también resucitemos. Si Cristo hubiese quedado muerto ahí, entonces el Evangelio no tendría sentido. Pero como Cristo resucitó y tenemos como evidencia la palabra de Dios y toda la evidencia histórica, entonces el Evangelio tiene todo el sentido. Y el verso 4 nos está hablando de la resurrección final de los muertos, de lo que hemos hablado en otras predicaciones. No está hablando de cuando el Señor venga por nosotros, sino que está hablando de que cuando nosotros creímos en Cristo, nosotros morimos junto a Él en su sepultura. Y así como Cristo resucitó para gloria de su Padre, nosotros también resucitamos o volvimos a vivir. ¿Para qué? Para andar en una vida nueva. Eso fue lo que pasó el día en que nosotros creímos en Cristo. Hasta el día, yo creo que muchos de nosotros hasta hoy recién se enteran de esto, porque es tan grande lo que ocurre en nosotros
que vamos a terminar de saber lo que pasó con nosotros hasta que nosotros estemos allá. Porque esto es algo que nuestra fe se tiene que ir profundizando. Quizás muchos de nosotros no sabíamos que pasó todo esto. Morimos junto a Él en su sepultura. Resucitamos también. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva o una constante renovación de nuestras vidas. Y eso lo vamos a ahondar en el otro punto. Y el verso 5 nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y este verso nos sigue asegurando de que fuimos plantados junto a Cristo en su muerte. Es decir, que cuando Cristo vino a nosotros, fuimos unidos a Cristo. Eso significa ser plantados. ¿Qué pasa si usted planta dos plantitas ahí? Crecen juntitas, tienen la misma raíz, comparten todo. Lo mismo nosotros. Fuimos plantados, fuimos unidos a Cristo y morimos y resucitamos para Dios. Por eso que el verso 6 y 7 nos siguen diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, esta muerte espiritual, esto que nos pasó, esta muerte que tuvimos al creer en el Señor, se trata de que nuestro viejo hombre, es decir, el antiguo pecador vicioso que odia a Dios, fue crucificado junto al Señor, con el fin de que el pecado pierda su poder en nuestras vidas. De eso se trata. Algunos han llegado a pensar o a creer algunos han llegado a pensar que creer en Cristo es no pecar nunca más. Pero eso no es así. Eso no es así porque le aseguro que el día que usted creyó en Cristo, ese mismo día pecó y hasta el día de hoy sigue pecando. A veces hay personas que no están con el Señor, dicen eso a las personas que son cristianas. Claro, ese es un mal pensamiento. No, yo no me meto en el Evangelio porque yo no voy a volver. Como tú. Claro. Entonces, otras corrientes han llegado a suponer que una vez dentro del Evangelio somos ángeles sin pecado. No sé qué clase de ángeles seremos, pero bueno. Todo esto es falso, porque la realidad es que continuamos pecando, pero no viviendo para el pecado. Ya no vivimos para el pecado, no vivimos para eso. Cuando el texto dice que el cuerpo del pecado sea destruido, habla de nuestra naturaleza pecadora. Eso fue destruido y perdió poder. Es decir, podemos decir no al pecado con la ayuda de Dios. Podemos hoy declarar y creer que Cristo es nuestro Señor. Amén. Y que somos esclavos de Cristo y no del pecado. Porque los que hemos muerto o los que hemos sido salvados por Cristo, hemos sido justificados o libres del pecado. Ya no somos definidos por el pecado, sino que ahora vivimos para Dios. El diablo no nos puede venir a decir, no, pero si mira lo que tú hiciste el otro día, tremendo garabato que te mandaste, mira cómo le respondiste, mira cómo te enojaste. El diablo nos viene a decir eso, pero el Señor no nos define con el pecado, ya no vivimos para el pecado. Mire lo que dice Primera de Juan 5:18. ¿Lo puede leer ahí? ¿Lo alcanza a leer? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso quiere decir que todas esas canciones que hablan del diablo, que el diablo fuera, eso no tiene nada, esto no tiene ningún sentido. Imagínense lo que dice aquí. No hay que machacarle la cabeza a nadie. El maligno no le toca. Imagínense esto. Y de esto se trata nuestra nueva vida. Nacimos de Dios. La muerte al final que nosotros experimentamos en Cristo tiene que ver con esto, con nacer de Dios. Dice, no practica el pecado. Ya no vivimos para el pecado. De eso se trata. El punto 3, resucitados con Cristo para vivir para Dios. El verso 8 nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El verso 8 nos sigue hablando que morimos con Cristo. Morimos una sola vez y para siempre. Los creyentes no pueden volver a morir de nuevo. Como algunos dicen que son hijos pródigos
que salen y entran del camino de Dios. Eso es imposible. Uno muchas veces ve personas que salen y entran de la iglesia, pero eso no significa que cuando entran vuelven a creer o vuelven a morir. Eso no tiene sentido. Si una persona está en el Señor, se va a mantener hasta que el Señor vuelva. Y si sale, exacto, y puede ser que una persona creyente verdadera se aleje de la iglesia incluso. Pero si esa persona es cristiana, es hija de Dios, se ha muerto un día, entonces el Señor lo tiene que hacer volver. Y si no vuelve es porque quizás no sea creyente. Pero no existe eso de que ya, no, que yo salí un tiempo, me descarrié, después volví, después me volví a descarriar, después volví. Eso no tiene sentido. El haber creído en Jesús nos asegura que viviremos con Él, que andaremos en nuestra novedad de vida. Porque la vida nueva no tiene que ver con que Dios, la vida nueva tiene que ver con que Dios nos renueva diariamente. Esa es la vida nueva. Dios nos está renovando todos los días. Porque el pecado aún está ahí. El pecado aún está ahí, tocando la puerta, viniendo el diablo a tentarnos también. Pero nuestro Señor es Jesús. Y el mismo Jesús nos hace nuevos cada día y va matando el pecado en nosotros. Si usted mira cómo era antes, piense usted cómo era antes cuando recién llegó a conocer al Señor. ¿Cómo es usted ahora? Hay cambios, ¿cierto? Hay cambios, actitudes que están cambiando y actitudes que seguimos cambiando. Si hacemos una comparación de cómo llegamos a cómo estamos ahora, vemos la obra de Cristo en nosotros. Y vemos que la obra del Señor está ahí todavía, tratando los pecados más duros, por así decirlo. ¿Alcanza a leer, Miquel, al 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De esto estábamos cantando. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Entonces, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Algo pasó en nosotros. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. De esto se trata la vida nueva. Nuestra resurrección con Cristo. Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Alguien podría decir, pero el otro día hice algo de lo que hacía antes. Alguien podría decir, y lo hemos vivido, hacer algo de lo que hacíamos antes. Esto puede ocurrir, hermanos. Va a ocurrir y va a ocurrir, yo le aseguro que es así. Pero la diferencia es que ya no somos esclavos de las cosas viejas. Ya no somos esclavos de esas cosas. Y la gran diferencia es que Dios va a traer su gracia sobre nosotros y nos va a renovar. Esa es la vida nueva que el Señor nos ofrece. Él no nos dice, ven acá y en el Evangelio no vas a tener pecado, no vas a tener problemas, no van a haber aflicciones. Él no nos dice eso. Sino que incluso Él nos dice, oye, ustedes van a ser perseguidos como yo fui perseguido. Ustedes van a tener aflicciones en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa es la vida nueva. Eso es algo nuevo. Eso es algo completamente nuevo para nosotros. Antes usted pecaba y le daba lo mismo. Hoy pecas, pero Dios te muestra tu gracia y te lleva de vuelta al Evangelio. Porque, ¿cómo te sientes tú cuando le dices algo malo o a tu esposo o a tu esposa? Algo pasa. O cuando tenemos algún problema entre nosotros, no me va a dar lo mismo. Y si me da lo mismo es porque algo está defectuoso. Y el verso 9 sigue diciéndonos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Sabemos que Cristo murió y resucitó, y que no volverá a morir. Y que la muerte no es el amo de Jesús. Él estuvo muerto durante 3 días. Jesús estuvo muerto durante 3 días, pero se levantó con el poder de su Padre. Vayamos a Apocalipsis, el último libro. Apocalipsis 1, del 17 al 18. ¿Le presto así? No, sí. Ah, ya. ¿Lo tiene? Sí. Ya, ¿Jordana lo tiene? Sí,
Sí, capítulo 1, versos del 17 al 18. Léelo, porfa. Del 1 al 17 dijiste. Mm, No, uno, el No, al 17 17 en y el adelante. 18. sí, capítulo 1, versos del 17 al 18. Cuando le vi, Ese, ¿ya? ese. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí el Señor está hablando. Él dice, yo soy el que vivo y el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Dice que Él tiene la llave de la muerte y del infierno también. Qué increíble. Hechos 2, del 22 al 27, la primera predicación de Pedro después de que el Señor resucita. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, imagínense, aquí habla de que el salmista ya estaba hablando de que Jesús iba a resucitar. Porque David dice de él, veía al Señor, es decir, veía a Jesús siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo es el que estuvo muerto y resucitó y que vive por los siglos de los siglos. Él fue entregado, prendido, asesinado y crucificado, pero era imposible que la muerte lo retuviera, porque el Padre lo resucitó. Por eso es que el verso 10 continúa diciendo del texto central, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo con su muerte murió al pecado. ¿Y qué se refiere esto? ¿A qué significa esto? Significa que en los días antes de su crucifixión, Cristo estaba bajo la carga inmensa del pecado. Por eso es que en el huerto de Getsemaní nosotros vemos a Cristo sudando gotas de sangre. Y eso es una patología también, es una enfermedad. Cuando una persona está bajo un estrés muy profundo, podría llegar a generar esas gotas de sangre. Eso es algo médico que tiene estudios médicos también. Entonces, el pecado que estaba sobre Cristo lo llevó a estar en agonía. Isaías 53 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido cargados por el pecado? Por algo que estamos haciendo mal delante del Señor y uno dice, oh Señor. Y a veces llevamos nosotros una mochila de pecado. Ahora imagina, o trata de imaginar, todos los pecados que hemos cometido sobre el cuerpo de Jesús. Los millones y millones de pecados de todos los creyentes durante todas las épocas sobre el cuerpo del Maestro. Una carga inmensa. Por eso es que Jesús estaba en agonía. Y aún así Él resistió hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte. Todos nuestros pecados, incluso los pecados de aquellos creyentes que todavía no nacen. Nuestros pecados futuros, los que vamos a cometer en los años que siguen, estaban ahí. Lee por favor, Jordán, el texto que está ahí. ¿Lo lee? ¿Lo alcanza? A ver. Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz,
llama Sabactaní, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, Jesús en la cruz fue desamparado. ¿Y uno por qué? ¿Por qué el Señor fue desamparado? ¿Por qué Él se sentía desamparado? Porque Dios no se relaciona con el pecado. Y Cristo en la cruz tenía todo nuestro pecado sobre Él. Entonces, es por eso que Jesús fue desamparado en la cruz. El Hijo de Dios fue desamparado en la cruz, fue dejado solo en la cruz. Sin embargo, todo eso era necesario para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas, su poder de culpabilidad, el poder de la ira de Dios sobre nosotros, y todo lo malo que el pecado trae en nuestras vidas, Jesús lo destruyó de una vez por todas. Él se hizo cargo del pecado. Y Él acabó con el pecado, con el poder del pecado en la cruz. Es por eso que hoy día tú puedes hacer la voluntad de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz. No porque seamos fuertes, o porque somos mejores, porque somos peores que todos. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Nuestro Señor en su primera venida dio su vida por nosotros. Y ahora Él vive por los siglos de los siglos, y ahora está esperando ese día en que va a venir a buscarnos. Él ya no va a venir a destruir el pecado, Él ya no está interesado de eso, ya lo destruyó. Por eso que dice que va a aparecer por segunda vez, esa segunda venida de Cristo gloriosa, que puede ser en 5 minutos, o en 5 meses, o en 5 años. Pero Cristo viene pronto. Por eso que el verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, consideremos lo que Cristo ha hecho. Ese es el llamado de Dios. Él murió y resucitó por el poder de Dios. Así también nosotros considerémonos como muertos al pecado, como aquellos que han ido a la tumba con Cristo y que han crucificado al viejo hombre, que han muerto a la vida antigua de odio a Dios, y veámonos ahora vivos para Dios. ¿Estás vivo, hermano? ¿Estás vivo, hermana? Ya no estás muerta. Ya no estamos muertos. ¿Estás vivo para Dios en Jesús? Si no es así, entonces estás muerto aún en tu pecado y necesitas hoy volver a Jesús con todo tu corazón. Si alguien no está vivo para Dios, entonces aún sigue muerto en delitos y pecados. Pero si vivimos para Dios, es porque nuestra vida antigua ha sido crucificada. Y ahora vives en la vida nueva a la cual Dios te ha resucitado. Esta vida nueva es vivir el Evangelio, entender lo que Cristo ha hecho por mí, su muerte y su resurrección, que traen estos frutos novedosos a nuestro corazón. De eso se trata, hermanos, esta vida nueva, de vivir el Evangelio del Señor. No por lo que podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, por su sacrificio hermoso que Él hizo. Amén. Y el punto 4, ya el punto final que vamos a tocar, se llama como vivos de entre los muertos. Y estos últimos versos corresponden al llamado que Dios nos hace hoy a todos aquellos que hemos muerto al pecado y que resucitamos para Dios. Y lo primero que el Señor nos dice en este verso 12 es: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Concupiscencia tiene que ver con los deseos pecaminosos. Eso es una concupiscencia. Los deseos pecaminosos. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es que no debemos permitir que el pecado controle nuestra forma de vivir. Las concupiscencias, o en el griego epizumía, son los deseos antiguos de nuestro viejo hombre. No solo tienen que ver con pecados sexuales, sino con aquellos pecados que nosotros creemos que no son pecados. Las mentiras piadosas, seguir los consejos que se nos enseñan en las redes sociales, en la televisión, etc. Tú sabes perfectamente
cuáles son aquellos deseos que siempre están ahí tocando la puerta. Pero el Evangelio nos recuerda hoy día que hemos muerto a esas cosas y que eso ya no debe reinar o gobernar en nosotros. Las malas actitudes, eso ya no debe reinar en nosotros. Ve lo que dice 1 de Pedro 4, del 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Saben para qué? Miren, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Qué hermoso texto. Consideremos lo que Cristo ha hecho. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a lo que nosotros queremos. Si actuamos con nuestras fuerzas, vamos a caer. Pero recuerda aquel que murió y resucitó, el Padre te dará el poder para vencer al pecado. El Padre nos dará el poder, hermanos, para vencer al pecado. Porque ninguno de nosotros, por la de nosotros, podemos vencer el pecado. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí ahí tenemos un contraste y tenemos dos opciones. La opción 1 es dejar que nuestro cuerpo sirva al pecado. Esa es la primera opción. Pero la opción 2 es presentarnos ante Dios como vivos de entre los muertos. Es decir, como quienes han pasado de muerte a vida. Que estuvieron muertos y hoy viven y que entregan su cuerpo a Dios para hacer lo que a Él le agrada. Esas son las dos opciones que tenemos. Si vas por la primera, entonces estarás en serios problemas. Si dejamos que nuestro cuerpo sirva al pecado, entonces veremos las consecuencias. Segunda de Pedro 1:9 es un texto que hablamos el otro día en el discipulado. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vivir para el pecado es olvidarnos de que hemos sido lavados de nuestros pecados. Pero si nos presentamos a Dios como resucitados, que quieren agradarle, entonces estaremos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Colosenses 3, del 5 al 10, nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia o los que no son creyentes, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos quitado el viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando la Biblia nos habla de hacer morir lo terrenal, nos está hablando de entregar nuestro cuerpo a Dios y todos nuestros miembros a Él. Solo de esa forma, nuestro cuerpo que quiere pecar va a ir muriendo. La vida nueva no proviene de lo que podamos hacer, que eso quede claro. Puedes intentar vivir sin pecar y quizás en tu pensamiento dure muchos días. Perdón. Pero la realidad es que siempre vamos a pecar. Lo extraño es cuando persistimos en el pecado. Es en ese momento cuando olvidamos el Evangelio y olvidamos de que el viejo hombre fue crucificado. Y solo cuando volvemos al Evangelio el Señor nos renueva. Si hoy te sientes atrapado y sin salida, si hoy sientes que tu cuerpo te supera, si hoy sientes que tu pecado te supera, si sientes que te gustaría volver al país de donde viniste, a esa cárcel de donde el Señor te llamó, entonces hoy el Evangelio te llama una vez más. El Evangelio te ofrece
la renovación que necesitas. Preséntate hoy a Dios como un vivo de entre los muertos, como un resucitado, y aférrate al poder del Señor. Porque el verso 14 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la esperanza del Evangelio para nosotros. ¿Cuántas veces no hemos querido volver quizás a nuestra condición antigua de pecado? Sin preocupaciones, sin preocupaciones por agradar a Cristo, sin nada de eso. Pero el amor de Cristo supera esos pensamientos y tendremos victoria en nuestros pecados. Hermanos y hermanas, ya no somos esclavos del pecado. El pecado no es nuestro amo. No estamos en la prisión del pecado. No estamos bajo la esclavitud del pecado. El Señor nos ha liberado. No hay que volver. No hay que volver al pecado. Y aunque quisieras hacerlo, no podrías tampoco. Y ni siquiera pensar en retroceder, porque ya no estamos bajo la ley. ¿Y a qué se refiere esto? Ya no hay un yugo pesado sobre nosotros. Dios no nos está diciendo: tú tienes que ser perfecto, porque si no eres perfecto te corto. Dios no está así con nosotros. Dios no nos trata de esa forma. Dios no nos dice: tienes que vestirte así, tienes que hablar así, tienes que ser así, o si no yo te desecho. El Evangelio no se trata de eso. Muchas veces cuando pecamos contra Dios nos sentimos pésimos. Me acuerdo que cuando no había aún entendido bien la gracia del Señor, cometía un pecado y salía a caminar y le decía al Señor: Señor, perdóname por favor, y trataba mediante el remordimiento de dejar mi conciencia tranquila. Pero la realidad es que el Evangelio no nos llama a eso. No nos llama al remordimiento, a salir a caminar y decir: oh, de nuevo la jodí. No se trata de eso el Evangelio. La realidad es que cuando pecamos, Dios nos mira con gracia y podemos ser libres y perdonados. Dios ya no nos mira como esclavos del pecado, sino que nos mira con su gracia por medio de lo que Cristo, su Hijo, ha hecho por nosotros. Si hoy tienes miedo, angustia o tristeza por el pecado, levántate y camina, porque hoy estás vivo para Dios, libre y vivo para Dios por toda la eternidad. No tengas miedo, no te angusties por tu pecado, sino que camina adelante y sigue adelante con la gracia de Cristo. Y este es el último texto que quiero leer, que dice: con Cristo, en Gálatas 2:20-21 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El verso 20, cuando uno lo lee, está en presente, pero la realidad es que eso fue algo que pasó. Estamos con Cristo, fui crucificado. El viejo hombre fue crucificado ya. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que se entienda mucho mejor. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si hoy tenemos libertad, si hoy vivimos para Dios, es por lo que Cristo hizo. Y vamos a seguir en eso hasta que Él vuelva por nosotros. Así que hemos muerto. Si has creído en Cristo, has muerto a tu antigua vida y hoy vives para Dios. Y Cristo vive en ti. Amén. Amén. Así que póngase de pie y vamos a orar al Señor.